Bueno, muy buenas tardes. Hoy les vengo a hablar en mi club de revista un artículo que se llama Diferencias en la respuesta hemodinámica y autonómica al estrés simpático entre futbolistas profesionales, potentes y resistentes. Un estudio transversal. Mi nombre es Jessica Rocío Vera Ávila. Bueno, aquí está el pantallazo de la revista, del artículo. La saqué de la revista Apunts Medicina del Sport. Estos son los autores del artículo y sus estudios, y las palabras claves fueron deporte, fútbol, sistema nervioso autónomo, cardiografía de impedancia y corazón del atleta. Bueno, el objetivo del estudio fue comparar la respuesta hemodinámica y autonómica ante la estimulación del sistema nervioso autónomo simpático entre futbolistas profesionales según la condición física. Bueno, en la introducción tenemos que el entrenamiento físico regular genera cambios hemodinámicos, vasculares, endocrinos y en el sistema nervioso autónomo. Por lo general, los deportistas de alto rendimiento tienden a tener bradicardia sinusal. ¿Qué es la bradicardia sinusal? La bradicardia sinusal es el ritmo cardíaco más lento de lo normal. Por lo general, tienen menos de 70 latidos por minuto. No es algo que sea malo. Tienen mejor función ventricular izquierda, tanto sistólica como diastólica, que es la contracción y relajación del tejido muscular cardíaco auricular del corazón. También tienen un incremento en la red vascular coronaria, que es la que recibe la sangre por medio de su propio aparato vascular, y una menor actividad simpática. La actividad simpática es la que regula las funciones involuntarias que se encargan de controlar los reflejos y reacciones inconsistentes ante estímulos peligrosos y ante el estrés ortostático. Bueno, y para entrarme un poquito más en el tema, los deportes como el fútbol implican acciones con diferentes demandas metabólicas, como la anaeróbica y la aeróbica. Esto depende principalmente de la posición en el campo de juego y de la función que desempeña el jugador dentro del esquema táctico planteado por el entrenador. También se debe tener en cuenta las características genéticas que tengan los jugadores y las adaptaciones metabólicas y fisiológicas producto de los entrenamientos. Los jugadores de fútbol pueden ser clasificados como potentes y resistentes. Diferentes estudios han evaluado las adaptaciones estructurales y funcionales cardíacas en reposo entre los jugadores de fútbol según la posición de juego por medio de la resonancia magnética nuclear y otras técnicas, pero los resultados son inconsistentes. No se han reportado diferencias en parámetros funcionales en reposo como la frecuencia cardíaca, la fracción de eyección y el índice cardíaco entre los jugadores según su posición de juego. El tipo de estudio fue un estudio transversal. Bueno, los métodos. Entonces se hizo un estudio transversal que incluye a 22 jugadores de fútbol profesionales de la Corporación Deportiva Independiente Medellín, pertenecientes a la primera división de la Liga Colombiana, en Medellín, Colombia. A estos deportistas, estos futbolistas, se les realizó una historia clínica, un examen físico, una antropometría, unas pruebas físicas de campo y la evaluación del estado hemodinámico, autonómico y de la sensibilidad barorrefleja. La evaluación antropométrica incluyó la medición del peso, la estatura, el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal. Bueno, quienes fueron los participantes fueron deportistas inscritos, futbolistas inscritos en la plantilla del equipo profesional que tuvieron una edad igual o mayor a 18 años. Se excluyeron los deportistas con lesiones osteomusculares, que tuvieran antecedentes de enfermedades cardiovasculares o que tomaran algún medicamento con efectos sobre el sistema cardiovascular. Bueno, la evaluación de la condición física se dividió en dos. Trabajaron la potencia anaeróbica y la potencia aeróbica. Entonces, la potencia anaeróbica la trabajaron o fue evaluada a partir de pruebas de laboratorio con saltos como el squat jump, el corner moving jump y el salto libre. También se valoró la velocidad en 20 metros lanzada y detenida utilizando metodologías validadas. La potencia aeróbica fue evaluada con el test de campo indirecto de los 2000 metros a la mayor velocidad posible en una pista atlética de forma elíptica, y el tiempo fue ampliado por un cronómetro digital y se calculó posteriormente el consumo de oxígeno máximo.
La evaluación hemodinámica y autonómica. Bueno, esto se realizó por medio del equipo Task Force Monitor, ahí está la referencia, luego de un ayuno de 8 horas en un ambiente a 20 grados centígrados sin distractores visuales ni auditivos. El deportista fue ubicado en una mesa basculante en donde se hizo un registro continuo latido a latido de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y los cambios en la resistencia del tórax en el ciclo cardíaco, lo que se llama la cardioimpedancia. Luego un periodo de reposo de 5 minutos. Durante 7 minutos en la posición de cúbito supino, la posición boca arriba, para los que de pronto no tengan ese término muy claro, durante 7 minutos en la posición a 70 grados de inclinación y durante 1 minuto al sumergir la mano derecha en un recipiente con agua fría a una temperatura de 4 grados centígrados. Y finalmente durante 3 minutos de nuevo en la posición de cúbito supino, que era la fase de recuperación. Los materiales. Para tomar la frecuencia cardíaca fue medida por un equipo integrado de alta fidelidad llamado electrocardiografía y la presión arterial se obtuvo de forma no invasiva y continua por medio de un sensor para el dedo índice o anular empleando la técnica de vascular unloading. El volumen latido se obtuvo a partir de 3 electropodos tipo banda de la referencia que aparece ahí, uno en la parte posterior del cuello y otros 2 en ambos costados por debajo de la caja torácica para la obtención de la curva de impedancia. Bueno, los análisis estadísticos. Se hizo un análisis de covarianza para ajustar las diferencias en las variables hemodinámicas y autonómicas y de la sensibilidad barorrefleja en las 3 condiciones descritas anteriormente, entre los futbolistas clasificados como potentes y resistentes. Se hizo por edad, por índice de masa corporal, por adiposidad y por posición de juego. O sea, se dividieron por esas características. En los resultados principales, en la primera tabla no hay que tomar un dato preciso o un dato que varía porque fueron la talla, el peso, el índice de masa corporal y se evalúan también las pruebas anaeróbicas y aeróbicas que se hicieron. En la tabla 2, aquí ya se evalúa la posición de cúbito supino, pero no se observaron diferencias en las variables hemodinámicas. Pero sí, entonces los jugadores resistentes presentaron valores más bajos en la sensibilidad barorrefleja total que los potentes, un 18,3 versus un 34,5. Aquí en la tabla número 3 ya se presentaron variaciones y este fue en la posición a 70 grados de inclinación. Entonces ahí les voy a explicar. Entonces los resistentes tuvieron una menor frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Entonces los resistentes tuvieron un 68,3 versus que los potentes tuvieron un 76,3. Los menos resistentes tuvieron una menor presión arterial diastólica. La presión arterial diastólica es la mínima presión de la sangre contra las arterias y ocurre en la diástole, en la relajación del corazón. Tuvieron un 84,9 versus un 91 que tuvieron los potentes. Los resistentes también tuvieron un mayor índice de eyección. Entonces, el índice de eyección es una medida del porcentaje de sangre que sale del corazón cada vez que se contrae. Tuvieron un 41,1 versus un 34,5. También los resistentes tuvieron un mayor índice de contractibilidad. El índice de contractibilidad es la pendiente de la relajación presión-volumen ventricular al final de la sístole. Tuvieron un 47,5 versus un 36,8 que tuvieron los potentes. Y los resistentes, por último, tuvieron un mayor índice de aceleración. El índice de aceleración es la inclinación de la línea que conecta el inicio de la sístole y el final del pico sistólico inicial. Tuvieron un 67,2 versus un 53,4 que tuvieron los potentes. Y en la tabla número 4 se realiza la prueba presora de frío, que era la de meter la mano en el agua a 4 grados centígrados. Tuvieron las mismas variables, los resistentes tuvieron las mismas variables, tuvieron una menor frecuencia cardíaca, un mayor índice de eyección, un mayor índice de contractibilidad, un mayor índice de aceleración, tuvieron menor índice de resistencia vascular periférica. Bueno, en el análisis y discusión tenemos que la utilización de metodologías para la evaluación hemodinámica
y autonómica en reposo y durante la actividad física podría complementar el estudio del funcionamiento del sistema cardiovascular en los deportistas, aumentar el conocimiento sobre las adaptaciones producto del entrenamiento, contribuir en la planificación del entrenamiento con el fin de conocer las respuestas y la recuperación ante las cargas del trabajo físico, ayudar en la predicción del resultado deportivo, caracterizar perfiles fisiológicos cardiovasculares en deportes individuales y de conjunto y aportar en la prevención del síndrome de sobreentrenamiento. Bueno, las conclusiones que sacaron estos autores con el estudio que hicieron fueron que los jugadores de fútbol profesionales resistentes tienen una función ventricular izquierda más efectiva, sistólica y diastólicamente hablando, y mejor modulación autonómica que los potentes durante una estimulación simpática. Lo anterior indica que entre los futbolistas profesionales existen diferencias hemodinámicas y autonómicas posiblemente relacionadas con las características metabólicas del individuo, factores genéticos y el tipo de entrenamiento que se realiza. La pregunta PECO que realicé fue qué posibilidad hay que un deportista de alto rendimiento desarrolle una taquicardia supraventricular por un sobreentrenamiento. Bueno, la coherencia, existió una coherencia entre los objetivos y las conclusiones, se llegó a demostrar en las tablas diferencias hemodinámicas autonómicas entre los deportistas potentes y resistentes, que era lo que querían llegar los autores con este artículo. Bueno, en mi opinión personal, me parece que el artículo fue muy informativo y en verdad muy interesante, que nos enseña a diferenciar en este caso a los futbolistas resistentes y potentes mediante el proceso de comparación en la respuesta hemodinámica autonómica y ante la estimulación del sistema nervioso autónomo simpático. Bueno, de aquí fue donde saqué la revista Apuntes Sport Medicine. El nombre de la persona que realizó la búsqueda, pues Jessica Rocío Vera Ávila. Muchísimas gracias.